Señor Jesús, te pido que seas tú esta tarde hablando al corazón, Señor. Yo soy la primera que necesito escucharte, que necesito aprender a obedecerte, a conocerte más. Así que te pido que, Espíritu Santo, seas tú hablando a cada corazón y trayendo el mensaje que tú tienes que traer hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el título del mensaje que esta tarde vamos a desarrollar es Amar a Dios por quien es Él, el amor a Dios. Y quisiera introducir este tema con la historia de un libro de la Biblia muy particular, muy peculiar, que es la historia de Job. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. Uno, la historia está ambientada en una tierra llamada Uz y de cuya localización no se tiene certeza. Dos, el autor es anónimo y no coloca los hechos en un momento puntual de la historia antigua. Y tres, Job, el personaje principal del libro, junto con Dios, no es israelita. El libro de Job representa claramente, a través de los diálogos de Job y de sus amigos, el pensamiento antiguo que se tenía en el cercano oriente acerca de Dios y la relación entre el sufrimiento en la tierra y la justicia de Dios. Este pensamiento básicamente se basa en lo siguiente: Dios gobierna el mundo bajo el principio estricto de justicia, retribución. Es decir, si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas y Dios te recompensará. Mientras que si eres malvado y necio, es decir, no tienes sabiduría y no obedeces a Dios, te sucederán cosas malas y Dios te castigará. En Job 1:8, Dios describe a Job como un hombre intachable y de absoluta integridad que tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces, el asunto de todo el libro de Job se centra en resolver el problema. Si Dios es justo y gobierna el mundo bajo el principio estricto de justicia, retribución, ¿por qué Dios permitió que Job, siendo un hombre justo, Dios mismo lo decía, era un hombre justo, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera tanto? Recordemos que Dios permitió, uno, que perdiera todas sus posesiones y a todos sus criados y a todos sus hijos; dos, que perdiera su salud completamente; y tres, que su mujer y sus amigos más cercanos lo juzgaran y lo acusaran. A pesar de todo esto, Satanás no consiguió lo que pretendía hacer al provocar todo este mal sobre Job, que era que Job maldijese a Dios. Desde el principio podemos ver una gran diferencia entre la idea que Job tiene de Dios y la idea que sus amigos tienen de Job. Los amigos dicen que los inocentes, las personas que hacen el bien, no sufren en absoluto en la tierra, mientras que Job reconoce la sabiduría de Dios, sabiendo que Dios puede hacer y deshacer según su voluntad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Job 1:21, que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. En Job 2:10, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Job 9, del 3 al 4, si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre 1000? Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Sin embargo, a lo largo de los siguientes capítulos del libro, y tras largas acusaciones de los amigos de Job hacia él, y viendo Job que el sufrimiento por el que está pasando prosigue, el ánimo de Job decae y Job entra en un torbellino de emociones que lo llevan incluso a rogarle a Dios que lo mate. Todo lo que Job siempre había creído sobre Dios, sobre su justicia y sobre su sabiduría, empieza a tambalearse. Su conocimiento aprendido sobre quién es Dios no puede dar una respuesta a lo que le está ocurriendo. Por tanto, comienza a lamentarse, a contender contra Dios, defiende su inocencia y pone en duda que Dios sea verdaderamente justo. Y aquí me identifico mucho con Job, porque aunque si me preguntas puedo decirte con convicción que Dios es sabio, en ocasiones me encuentro a mí misma confundida o entristecida, queriendo buscar explicaciones, queriendo pedir explicaciones a Dios sobre el sufrimiento que atravieso.
me doy cuenta de que el ser humano tiende a juzgar todas las cosas según su propio criterio de justicia, cuando realmente el único criterio válido es el de Dios. Muchas veces no entendemos ese criterio, no entendemos por qué Dios hace llover sobre justos e injustos, porque a veces los que practican la maldad parecen prosperar, mientras que los que procuran el bien no prosperan. Job y sus amigos mismos no entendían esto. Su visión del mundo y también su sabiduría propia eran muy limitadas. En un determinado momento, Dios se aparece a Job y comienza a hablarle directamente. Le hace entender que su sabiduría es mucho más alta y mucho más profunda que la sabiduría humana de cualquier hombre. Es curioso que Dios, a lo largo del libro, tú esperas que responda a la pregunta que Job le hace, que es ¿cómo ejerce justicia Dios en el mundo? Pero realmente Dios nunca llega a contestar esta pregunta, sino que enseña a Job la lección importante de confiar en su sabiduría. Y a continuación voy a traeros 3 enseñanzas que seguramente Job sacó de todo esto y que también saco yo. La primera es que Dios nos ama profundamente y se preocupa por nuestro bienestar. Siendo sinceros, y si nos ponemos a pensar, a Dios realmente no le afecta nuestro pecado o nuestra bondad, pero le importa. Y le importa por 2 razones. 1, porque Él es justo y jamás podría llamar algo que es malo bueno. Y 2, porque nos ama. Y si nos ama, va a preocuparse por el mal que existe en el mundo, por el mal de nuestras vidas, y va a procurar que tengamos el bien. Y esto lo vemos claramente en Job 35, del 1 al 16, una parte donde Eliú, uno de los amigos de Job, que no está al inicio, sino que aparece después, trae un poco de sabiduría en medio de todo el caos que está viviendo Job en ese momento, y le dice: ¿te parece correcto que afirmes soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Y si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. La gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Pero es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías, has hablado como un necio. La segunda enseñanza es que el sufrimiento del creyente nunca es en vano. Y yo he sacado como 3 tipos de sufrimiento. El primero, el sufrimiento de la humanidad en el mundo, que es consecuencia del pecado original. Y esto lo vemos en Romanos 8, del 20 al 23. Dice: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será libertada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime con angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Como dice el propio texto, la esperanza en esto de los creyentes con respecto a la maldición del mundo por el pecado original es la liberación futura que Jesús mismo traerá. El segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento producido por la naturaleza pecaminosa de cada ser humano, que hace que cada cual peque y cause sufrimiento sobre sí mismo y sobre los demás. En cuanto a este tipo de sufrimiento, los creyentes tendremos la esperanza firme de que en la resurrección Dios finalmente hará justicia. Cada cual será juzgado según sus actos, sean buenos o malos, y conforme a la sabiduría de Dios y a la justicia de Dios, Dios dará justa retribución a cada uno. Sin embargo, Jesús, de nuevo aquí aparece Jesús como ese liberador, como ese redentor. Jesús será el redentor
para los que ponen su fe en Él, y esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Esto lo vemos en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que Dios permite en la vida del creyente, sin que este sufrimiento sea consecuencia directa del pecado del creyente. Y Dios permite este sufrimiento por varias razones, entre las cuales están fortalecer nuestra fe, evitarnos un mal futuro o fortalecer nuestro carácter. Y esto lo vemos en diferentes textos, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que vuestra fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces vuestra fe, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a los que ama. Romanos 5, del 3 al 4. Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Segunda de Corintios 4, 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La esperanza del creyente en esto es que, aunque por un momento o por una temporada podamos sufrir, ese sufrimiento siempre dará un fruto bueno en la tierra o en un futuro, cuando estemos en el cielo. Si nos fijamos en la historia de Job, nos damos cuenta de que al final del libro Dios restaura a Job todas las riquezas terrenales que tenía en un principio y aún más le añade. Job 42:12 dice así: Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y la tercera enseñanza que yo saco, y que es la más importante, es que antes decía que el conocimiento aprendido que tenía Job sobre Dios no era suficiente para sostener su fe. En medio de su crisis, Job busca a Dios, le pide respuestas y Dios, porque lo ama, le responde. Job tenía fe en Dios, creía en Él, pero era una fe muy pequeña y sostenida por la misma bondad de Dios, con que siempre lo había tratado. Podemos decir que la fe de Job dependía de la bondad de Dios. Y esto lo podemos ver cuando Satanás se presenta ante Dios y le dice: sí, tú dices que tu siervo Job es justo, es intachable, es recto, no hace el mal, pero esto es porque tú siempre has sido bueno con él, siempre le has dado cosas buenas. Entonces tú quítale lo que tiene y verás cómo te maldecirá. Y es verdad que Job no maldijo a Dios, pero sí perdió su fe, sí puso a Dios en duda, sí se quería morir. En segundo lugar, Job también tenía esperanza. En su discurso, él hace referencia a un redentor. Por ejemplo, en Job 19, del 25 al 27, podemos leer: pero en cuanto a mí, sé que mi redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Sí, Job tenía esperanza, pero era una esperanza futura y no presente. Él deseaba la muerte y es lo que le pedía a Dios, porque aún no sabía que Dios podía ser su esperanza también en el presente. Así pues, Job tenía fe, tenía esperanza, pero estas eran muy pequeñas y eran condicionales a algo. Por eso la mayor lección que Dios enseñó a Job en medio de su gran sufrimiento no fue acerca de la sabiduría o la justicia de Dios. No, Dios no quiso darle una lección. Dios quiso revelarse a sí mismo a Job. Después de ver a Dios con sus propios ojos, Job dice en Job 45 del 2 al 3: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Estando en su presencia, Job conoció el corazón de Dios y aprendió que el verdadero amor a Dios y la verdadera confianza en Él no vienen por saber acerca de que Dios existe, no vienen por saber que Dios es justo, que Dios es sabio, sino que vienen por conocer su corazón estando en intimidad con Él.
En medio de su sufrimiento, Job vio a Dios, restauró su relación con él y pudo perdonar a sus amigos. Me imagino que a partir de este momento la vida de Job y su relación con Dios serían muy diferentes. Y me venía justo con esta parte de la historia la canción que hemos estado cantando antes, A ti me rindo, te quiero conocer más conocerte. Me imagino a Job en ese momento cuando vio a Dios, cuando lo conoció de verdad, pudiendo cantar de corazón esa canción. Antes quizás si le hubieran preguntado hubiera podido decir yo sí creo en Dios, Dios es justo, Dios es bueno, Dios ha sido bueno conmigo, pero jamás podría haber cantado esa canción si Dios no se hubiera revelado a él. Dios nos ama por quienes somos. Él quiere que nosotros también le amemos, no solamente porque creemos que Él es justo, no solamente porque Él ha sido bueno con nosotros, no solamente porque nos bendice con bienes materiales y porque nos rodea de personas que nos aman. Él quiere que lo amemos por quien es Él. Y este versículo final, quiero acabar con él, dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la conclusión de todo esto es, amemos a Dios sobre todas las cosas porque le buscaremos de todo corazón y así nuestra fe y nuestra esperanza serán firmes. Y con esto voy a dar paso a Lucas, que continuará con el mensaje. Buenas tardes. Bueno, yo también voy a seguir hablando acerca del amor, pero antes también me gustaría empezar orando, así que Señor, gracias por este tiempo, gracias por este domingo, Señor, especial. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y gracias porque podemos venir, Señor, podemos aprender de tu palabra, Señor, y podemos escuchar tu voz, Señor. Gracias por lo que hemos escuchado hasta ahora, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a seguir escuchando hoy, Señor, lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hay un PowerPoint, ya está aquí, y efectivamente voy a hablar de los 4 grados del amor. Esto no me lo he inventado yo, lo escribió un hombre que se llamaba Bernardo de Claraval, que fue un abad que vivió hace 900 años, y escribió estos 4 grados del amor. Y para hablar de estos grados de amor, me gustaría basarme en 3 versículos que yo creo que en esta iglesia tenemos, aunque sea de forma indirecta, pues como muy asumidos, ¿no? Si puedes pasar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y digo que tendríamos que tenerlo muy presente porque lo tenemos aquí escrito, por lo menos uno de ellos. Así que si es la primera vez que os dais cuenta, pues hay que estar más atentos. Y bueno, el primero de estos grados de amor, si puedes pasar, es amarnos a nosotros mismos por nuestro propio bien. Este sería el grado más básico, pues nos amamos a nosotros mismos porque obtenemos un beneficio, ¿no? Hago lo que hago para obtener algo que me beneficia. Y buscar nuestro propio beneficio hasta cierto punto, pues no es malo, ¿no? De hecho, es algo natural. Yo como, yo duermo porque es algo que me beneficia y es algo bueno para mí. Pero el problema es que los seres humanos pues tendemos hacia el egoísmo y estas cosas que tomamos como necesidades propias, pues acabamos cada vez necesitando más e incluso nos llegamos a poner por encima de otros para obtener más beneficio, aunque sea a costa de quitárselo a otro. Y yo estoy estudiando diseño industrial y desarrollo de productos, que es básicamente diseñar objetos que usamos constantemente. Podría ser los bancos donde estáis sentados perfectamente o cualquier objeto que tengáis encima.
Y en este mundillo, digamos, del diseño de los productos, del consumo, pues yo creo que es algo que este nivel de amor está muy presente, ¿no? Cada uno busca su propio beneficio y no le importa más bien poco pues, ponerse por encima de otros. Y esto es lo hacen las empresas, pero también lo hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, con las empresas me venía el ejemplo de los móviles, ¿no? Cada vez los móviles duran menos, sacan un móvil y dentro de 2 3 años tu móvil ya prácticamente está anticuado y no sirve, la batería se estropea, cuesta mucho arreglarlo, se va quedando desfasado y entonces tienes que comprar otro móvil, ¿no? Y cada vez parece como que ese tiempo se va reduciendo y cada vez compras más móviles porque a las empresas que hacen móviles les beneficia eso, van a ganar más dinero, ¿no? Y nosotros mismos también, como decía, tenemos mucha culpa en parte en estas cosas porque si, por ejemplo, ahora mirásemos las etiquetas de nuestra ropa, seguramente en muchos aparecerá países donde se ha fabricado esa ropa y seguramente no han tenido las condiciones adecuadas, ¿no?, de trabajo. Pero lo hacemos porque nos produce un beneficio, ¿no? La ropa es más barata si la han hecho en Indonesia que si la han hecho en España. Entonces, muchas veces nosotros mismos también tenemos parte de este amor, de centrarnos en nuestro propio beneficio, aunque sea a costa de ponernos por encima de otros. Así que el amor hacia nosotros mismos muchas veces se convierte en algo malo. En este primer grado de amor nos amamos y buscamos nuestro propio beneficio. Y si puedes pasar de diapositiva, aquí estaba hablando de que lo iba a relacionar con estos 2 mandamientos de Jesús. Y entonces si pasas de diapositiva, creo que este grado de amor se reduce en esto, ¿no? A ti mismo. Amarás a ti mismo. Pues no sirve, ¿no? Parece como que la pantalla se ha quedado muy vacía. Entonces vamos a ver el segundo grado de amor y vamos a ver cómo es este grado de amor y a ver si la pantalla pues, parece que está más llena de palabras, ¿no? En este segundo grado, que es amar a Dios por sus dones y bendiciones, Dios ya entra en juego, amas a Dios, pero lo haces por tu propio beneficio. Lo haces porque te va bien si sigues a Dios, ¿no? Te haces consciente de tus debilidades al conocer a Dios, te haces consciente de tus límites humanos y te das cuenta de que Dios te puede ofrecer cosas que tú no puedes conseguir. Y de algún modo amas a Dios porque te puede ofrecer cosas que no puedes conseguir por ti mismo. Y esta es la forma en la que nos acercamos a Dios de primeras muchas veces, ¿no? Nos damos cuenta de que no podemos hacer algo y que Dios sí que nos puede ofrecer eso y entonces nos acercamos a Dios porque nos interesa, ¿no? Por lo que nos puede ofrecer. Pero también es algo que pasa muchas veces con la religiosidad, ¿no? A veces parece como que queremos comerciar con Dios y decir, pues yo te ofrezco esto si tú me bendices con esto. Yo voy a ayunar 2 días si tú haces que mi jefe me suba el sueldo. Y pues Dios no funciona así, ¿no? Dios es bueno y nos ofrece cosas que no merecemos y lo hace porque es bueno, no porque necesite comerciar con nosotros, ¿no? De alguna forma. Y entonces, de nuevo, ¿cómo queda este grado de amor? Si pasas de diapositiva, con estos 3 versículos, con estos 2 mandamientos, pues si pasas, yo creo que se queda en algo así, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con tu razonamiento humano, con la parte que te dice acércate a Dios porque te va a bendecir. Y amar a Dios de este modo, con la motivación en lo que nos puede ofrecer, no es bueno porque si en el momento en el que quites esas bendiciones, como por ejemplo le pasó a Job, pues puede que ese amor por Dios se apague porque no te está ofreciendo eso que te estaba llamando antes, ¿no? A seguirle. Y entonces vamos a pasar al tercer grado de amor, que es amar a Dios por quién es Él. A medida que vas viendo la bondad de Dios, a medida que vas viendo su cariño contigo y vas conociendo cómo es su carácter y su corazón, empiezas a amar a Dios más por quién es Él que por lo que te puede ofrecer.
Y aquí me venía a la mente el ejemplo de un matrimonio que adopta a un niño de un orfanato. Al principio, pues, ese matrimonio que va a buscar a su hijo, están felices, aman a su hijo aunque no lo conocen prácticamente, porque siempre han deseado tener un hijo y al fin lo van a tener. Pero ese hijo, ese niño quizás no ha tenido una buena experiencia con sus padres biológicos cuando era más pequeño y quizá de primeras pues no siente ese amor hacia sus padres, ¿no? Siente como con cuidado, ¿no? No vaya a ser que me pase lo que me pasó con mis padres biológicos. Los nuevos padres de este niño pues le dan una habitación en casa, se la pintan de su color favorito, le dan comida, le dan ropa nueva, le apuntan al colegio y le dan una educación. Y ese niño empieza a amar a sus padres por lo que le han ofrecido, ¿no? Le han ofrecido una nueva vida. Antes tenía que compartir habitación con 10 niños más y la comida era muy mala. Y ahora pues tiene su propia habitación, tiene comida para comer y comida buena. Y el niño empieza a amar a sus padres porque le dan algo que nunca ha tenido. Este sería el segundo grado de amor que veíamos, ¿no? El de amar a Dios por sus dones y bendiciones. Pero con el tiempo ese niño empieza a conocer a sus padres, empieza a conocer el amor que le tienen y incluso que aunque se equivoque o rompa de repente jugando un plato, sus padres no le pegan y no le gritan, sino que le siguen mostrando amor. Y ese niño empieza a darse cuenta de que sus padres merecen todo el amor que él les pueda dar, ¿no? Y al final empieza a amar a sus padres más por quiénes son que por lo que le puedan dar. Y de ese modo, si llega un momento de dificultad en el que los padres no le pueden dar eso que le estaban dando constantemente, ese niño ya va a estar amando a sus padres incondicionalmente y no va a importar que no le puedan dar eso que le estaban dando, ¿no? Yo creo que este sería el tercer grado de amor, el amar a Dios por quien es Él y no tanto por lo que te puede ofrecer. Y entonces, siguiendo de nuevo con los 3 versículos, vemos que se queda en algo así. Dale a la diapositiva. Ahí. Se queda el primero ya completo, ¿no? Parece. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y de hecho dice el versículo 38 que es el mandamiento más grande, es el más importante de todos, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No solo amarlo con tu mente, con tu parte racional, que te dice que te acerques a Dios por lo que te puede ofrecer, sino amarlo con espíritu, alma y cuerpo, con todo tu ser, sabiendo que aunque lleguen momentos de dificultad, Dios va a seguir siendo bueno contigo. Y un ejemplo, por poner un ejemplo bíblico de este tipo de amor, lo veo en Moisés, en Hebreos 11, del 24 al 27, y si pasas diapositiva, lo he puesto aquí para que lo podáis seguir. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y bueno, supongo que todos conocéis la historia de Moisés. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón cuando solo era un bebé y pues creció ya estando en una posición importante en Egipto, ¿no? Tenía relación directa con el propio Faraón y a medida que crecía pues iba cogiendo cada vez más peso, ¿no? en Egipto. Y básicamente Moisés podía tener todo lo que quisiese, pero hubo un momento en el que tuvo que escoger entre seguir en Egipto con todo el poder que allí tenía y todas las cosas que allí podía tener, o seguir al pueblo de Dios y sufrir con ellos. Y aquí podemos ver cómo Moisés realmente escogió seguir a Dios, seguir al pueblo de Dios, porque amaba realmente a Dios, no por las cosas materiales que le pudiese ofrecer, porque ya tenía todo en Egipto, sino porque realmente amaba a Dios por quién era
y no por lo que le podía ofrecer. Y bueno, muchas veces nos quedamos, ¿no?, en este mandamiento porque de hecho es el más importante, y ahí lo dice. Y de hecho estaba el otro día comentándole a mi padre de lo que iba a hablar y le estaba hablando de estos grados que he hablado hasta ahora, y me dijo, pero hay un cuarto, y si este es el mayor, ¿cómo es que hay un cuarto grado, ¿no? Parece que no tiene mucha lógica. Y tiene razón, porque realmente no hay ninguno por encima de este, pero si está el cuarto en último lugar, no es porque sea más importante, sino porque es una consecuencia directa de este tercer grado de amor. Cuando consigues amar a Dios de forma correcta, cuando consigues amarlo con todo tu ser, llegamos al cuarto grado de amor, que es nos amamos a nosotros mismos y a quien nos rodea por medio de Dios. Y digo que es una respuesta al tercer grado porque para amarnos y para amar a otros de forma correcta necesitamos amar primero a Dios. Y de hecho, para amar correctamente a otros, antes tenemos que amarnos de forma correcta a nosotros mismos, ¿no? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues entonces tendrás que aprender, antes de amar a otros, a amarte a ti mismo de forma correcta, ¿no? Porque si recordáis, en el primer grado de amor, ahí aparece, amarnos a nosotros mismos por nuestro propio bien, por nuestro propio beneficio. Es algo que no suele salir muy bien, porque tendemos, como he dicho, al egoísmo, ¿no?, al querer más, a un amor desmesurado hacia nosotros, pero también es cierto que puede ser en lo completamente contrario, ¿no? Y de hecho creo que cada vez más ahora hay mucha gente que directamente no se ama a sí misma, ¿no? Se odia lo que es. Y eso tampoco es correcto. Y creo que es algo que también pasa muchas veces con los cristianos, ¿no? Muchas veces, como nos hemos hecho conscientes de nuestro pecado y de que somos pecadores y no merecemos lo que Dios nos da, estamos constantemente, ¿no?, diciéndonos soy indigno, y pegándonos latigazos mentales, no físicos, pero estamos constantemente, ¿no?, atizándonos. No soy digno. Y si Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, deberíamos pegar con el látigo, ¿no?, a otros, pero por eso creo que no es lo que Dios quiere, ¿no?, que hagamos. Dios quiere que nos amemos de forma correcta. Y creo que la única forma de amarnos bien y de forma correcta es por medio de Dios. ¿Y me vais a permitir beber? Por nuestro pecado, entre Dios y nosotros había un abismo infinito. No podíamos alcanzar a Dios porque Dios no tolera el pecado. Y entonces, si intentábamos dar un pasito, nos caíamos en ese abismo tan grande, ¿no?, que había entre Dios y nosotros. Pero ahí es donde entra Jesús. Jesús vino, vivió y murió por nuestros pecados y de esa forma eliminó ese abismo. Y creo que ahora, cuando al Jesús pagar por nuestros pecados, Dios empieza a vernos con su idea original de nosotros, con su idea original de nosotros sin pecado. Y lo voy a repetir por si alguien se ha despistado, porque me parece importante que nos quedemos con esto. Cuando Jesús paga por nuestros pecados, Dios empieza a vernos con su idea original de nosotros, sin pecado. Y gracias a Jesús, cuando Dios te mira, no ve a un mentiroso, no ve a alguien orgulloso, no ve a alguien egoísta, porque Jesús ya tomó ese papel por ti en la cruz. Y obviamente esto no quiere decir que esto nos da rienda suelta para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Porque si hemos llegado a este cuarto punto de amor, antes tenemos que haber pasado por el tercero, que es amar a Dios de forma correcta. Y si amamos a Dios de forma correcta, queremos agradar a Dios y queremos cambiar lo que está mal en nosotros. Entonces, cuando Dios te mira, no ve lo que tú eres ahora, sino ve lo que tú eres a su lado. Y dice Génesis 1 que cuando Dios creó a los seres humanos, los creó a imagen de Dios. Y yo creo que esa es la imagen, la parte de nosotros que ve Dios.
La parte que para nosotros muchas veces está oculta por culpa del pecado que hay en nosotros. Y creo que así es como debes amarte. Debes amarte amando lo que Dios ve en ti. Y por desgracia, a este grado de amor poca gente llega, pero creo que llegando a este punto podemos entender mucho mejor la parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al llegar a vernos de este modo, de la forma en la que Dios quiere que nos veamos, yo creo que Dios nos pide que vayamos un pasito más allá, ¿no? Nos pide que vayamos más y que ya no solo nos amemos y veamos lo que Dios ve en nosotros, sino que también veamos de la misma forma al resto de personas que están a nuestro lado. Que veamos la idea original que tiene Dios para esas personas, el potencial de esa persona junto a Dios. Y esta es la parte más difícil, a mi opinión. Al final, amar a Dios es fácil, porque nos lo pone fácil. Amarnos a nosotros mismos, como Dios lo hace, es difícil, pero ver lo que Dios ve en otras personas por encima de sus defectos es muy difícil. Pero creo que si conseguimos llegar a este cuarto nivel de amor, habiendo pasado antes por el tercero, obviamente, si vemos los dos mandamientos de Jesús, pasa si puedes. Bueno, queda completo, realmente, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte en qué grado de amor te ves tú. Y te animo a que durante esta semana pues tengas presente esto, ¿no? Pienses en tu día a día cuando estés trabajando, cuando estés en la universidad, en el instituto, cuando estés en el autobús. ¿Cuánta parte de estos dos mandamientos está viendo la gente en ti? ¿Cuánto de estos dos mandamientos estás cumpliendo en tu día a día? Así que aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y así podremos amar a otros y a nosotros mismos de la forma en la que Él lo hace. Y todo empieza por amar a Dios, pero lo mejor de todo es que podemos amar a Dios porque Él ya nos ha amado a nosotros primero. Así que me gustaría acabar orando. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas, Señor, y nos lo demuestras, Señor, cada día. Gracias porque tu amor hacia nosotros es puro, Señor, y es más de lo que podemos merecer, Señor, y de lo que podemos imaginar. Te doy gracias, Señor, porque tú ya no nos ves, Señor, de la forma en la que somos ahora, Señor, sino que nos ves con la idea original, Señor, que tú tienes de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a amarnos de forma correcta, Señor. Que nos ayudes a amar a otros, Señor, también como tú lo haces, y que podamos ver, Señor, en ellos ese potencial, Señor, que tiene la gente que está a nuestro alrededor cuando está a tu lado, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, que nos bendigas, Señor, y que nos ayudes, Señor, en esta semana a tener esto presente, Señor, estos dos mandamientos, Señor, que resumen todo lo que tú hiciste aquí, Señor. Te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a amarte con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, amén.